Ahora vamos a platicar del encapsulamiento. Vamos a tomar como punto de partida la definición de requerimientos que hicimos en el video anterior. Habíamos llegado a un texto como el que mostramos aquí. Se requiere un programa que permita al estudiante tabular un polinomio de cuarto grado del que puede especificar los valores de los coeficientes a, b, c, d y e, así como el rango de valores a tabular y el número de renglones que debe tener la tabla. Cuando hicimos el análisis de sustantivos, identificamos a las clases candidatas. También identificamos a los actores. Por ejemplo, estudiante es un actor, mientras que los que están marcados en turquesa son clases candidatas y los que están en azul son valores que contienen solamente un valor de tipo primitivo que se van a traducir en variables o atributos. Entonces, si plasmamos esto en un diagrama de clases, pues vamos a tener a la clase programa, la clase polinomio, la clase rango de valores y la clase tabla, porque los valores de los coeficientes son a fin de cuentas atributos del polinomio. Entonces el diagrama de clases nos quedaría más o menos así: nuestra clase programa, la clase polinomio, la clase tabla y la clase rango. Los he colocado de distinto color dependiendo de lo que esperamos de cada una de las clases. La clase tabla y la clase rango, que coloreé de verde, lo que hacen o esperamos que hagan es almacenar información. Por ejemplo, el rango pues tiene el valor inicial para la variable x y el valor final, mientras que la tabla tiene, por ejemplo, un conjunto de renglones. En contraparte, el programa lo que hace es tabular, es realizar una serie de instrucciones para llevar a cabo una tarea que nos permita construir la tabla. Por su lado, el polinomio tiene los valores de los coeficientes a, b, c, d y e, y también tiene acciones, como poder evaluar al polinomio mismo en un cierto valor de x. Bueno, nuestras clases, como están definidas, solamente tienen los nombres, pero nos falta ver qué es lo que van a contener. Para ello, vamos a tomar en cuenta lo que Miguel Catriv nos dice. Él menciona que una clase es tanto un tipo de datos como un módulo de código. Dice que como módulo, la clase encapsula o encierra un número de facilidades o recursos que ofrece a las otras clases. A estas otras clases se le van a llamar clases cliente. Y en contraparte, como tipo, lo que hace es permitirnos definir nuevos objetos que instancien a la clase. Entonces, nuestras clases como módulo, en esta óptica de que son un módulo, tienen esas facilidades que es lo que la clase ofrece a otras clases, a sus clases cliente. Voy a regresar. Entonces, por ejemplo, el polinomio lo que hace es poder evaluarse en un cierto valor de x, considerando los valores que se le almacenaron para los coeficientes. Entonces, tiene recursos como los valores de los coeficientes y con ello puede brindar ciertas facilidades. Por ejemplo, a la clase programa le podría permitir saber cuánto vale el polinomio en un cierto valor dado de x. Bueno, para acabar de construir nuestro diagrama de clases y poder llegar a la arquitectura del programa, pues nosotros partimos de la identificación de las clases y tenemos que ver qué atributos contiene esta clase, es decir, qué datos almacena para poder tener los recursos necesarios que permitan brindar las facilidades a sus clientes que requieren. Una vez que hemos definido los atributos, vamos a definir la funcionalidad o los métodos, es decir, vamos a responder a la pregunta ¿qué hace la clase? En este sentido, pues vamos a continuar con nuestra clase polinomio. La clase polinomio almacena información de sus coeficientes, ¿no? Entonces, le he agregado a la clase polinomio los 5 atributos que corresponden a los valores de los coeficientes. Tiene A, que es el valor del coeficiente del término grado 4, B, que es el coeficiente del término grado 3 o coeficiente cúbico, C es el coeficiente cuadrático, D es el coeficiente lineal y E es el coeficiente del término independiente. Entonces, estos son los recursos que tiene la clase polinomio. Pero decíamos
que después de identificar los recursos vamos a identificar la funcionalidad, ¿no? Entonces, con estos recursos, ¿qué hace la clase polinomio? Pues evaluar al polinomio en un punto dado de X. Entonces requiere de una función o un método. Entonces le hemos agregado el método. Le llamé evalúa en X, ¿no? Entonces, si yo tengo un polinomio, puedo decirle a mi polinomio que se evalúe en un cierto valor dado de X. Vamos a ver cómo nos quedaría en código. Tendríamos la clase polinomio con sus 5 atributos que corresponden a los coeficientes correspondientes y su método que evalúa al polinomio en un cierto valor de X, ¿no? Entonces, este método evalúa en nos va a retornar el resultado de la evaluación del polinomio definido por los coeficientes que están aquí, y tendríamos x a la potencia 4 multiplicado por a más x a la potencia 3 multiplicado por b más x al cuadrado multiplicado por c más x multiplicado por d más e. Lo hice en 2 renglones para que se pudiera ver el código. Y finalmente retorna el valor calculado. Ahora veamos la clase cliente. Tenemos nuestra clase polinomio y vamos a tener nuestra clase programa tabulador. Ahorita tenemos una versión muy sencilla. Bueno, el programa tabulador utiliza el polinomio para hacer ciertas acciones, ¿no? Entonces, nuestro programa tabulador en código podría verse más o menos así. Tiene su función main, definimos un polinomio al que yo le he llamado f de x y vamos a almacenar datos en los recursos del polinomio, ¿no? Entonces f de x punto a, es decir, el coeficiente del término grado 4, va a tener un valor de 2 y así a cada uno le he asignado unos valores. Y después voy a invocar al método evalúa en, le pasé como parámetro 5, es decir, voy a evaluar f de x en 5. Y finalmente pues a mostrar el resultado. Veámoslo funcionando en BlueJ. Entonces, bueno, vamos a ejecutar la función main. No requerimos los parámetros y bueno, nos da el resultado, ¿no? F de 5 es menos 1054.3. Entonces, lo que es como muy importante es enfocarnos en que nuestra clase encapsula, ¿no? Contiene datos y contiene métodos. En general, nosotros deseamos que todas las clases cumplan con el principio de encapsulamiento, es decir, que tengan atributos y que tengan métodos. Bueno, con esto concluimos lo referente a encapsulamiento y en el próximo video vamos a hablar del ocultamiento de información.